Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy voy a hacer un pequeño resumen de lo que fuimos viendo y aprendiendo en el trabajo práctico que fueron haciendo, que habla sobre la ley de Hooke, ¿no? Bueno, lo último que llegamos fue a obtener esta fórmula, ¿sí? Que decía que la fuerza elástica era igual a menos K, donde K era la constante del resorte, por el desplazamiento. La fuerza elástica era la fuerza que hacía el resorte para volver a su estado original. ¿Sí? Entonces vamos con un pequeño dibujito. Yo tengo mi resorte. En este caso no lo vamos a hacer colgado a un techo para ver todas las posibilidades, sino lo vamos a hacer pegado a una pared, ¿sí? Supongamos que esta es la posición original del resorte, la posición natural. En este caso no hay fuerza, ¿sí? Pues si está en su posición natural no va a querer ni comprimirse ni estirarse, ¿no? Para que eso pase alguien tiene que ir a agarrar y estirarlo o comprimirlo. Entonces, en este primer caso no hay fuerza elástica. Pero imaginemos entonces que nosotros estiramos el resorte. ¿Qué quiere decir? Va a haber una fuerza para allá, una fuerza que hace alguien, que hace que el resorte se estire. Entonces, la posición original del resorte era esta. Sí, a esto lo habíamos llamado, x0, ¿sí? De la posición natural. Pero en el segundo caso hay un pequeño estiramiento, ¿no? Un pequeño desplazamiento, que lo llamamos delta x. Entonces la posición actual en realidad era la suma entre estas dos cosas, y por lo tanto si yo quiero calcular cuál es este desplazamiento conociendo la posición original y la posición final, yo podía hacer una resta entre la posición actual menos la posición original y obtenía cuál era este desplazamiento. Y esta es otra fórmula utilizada para resolver problemas. Bueno, entonces esta fuerza F que alguien hace para estirar el resorte no es la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que quiere hacer el resorte para volver a su estado original. Es decir, es una fuerza que va en sentido contrario a esta, ¿sí? Porque es una fuerza que el resorte vuelva a su posición original, ¿no? Entonces es una fuerza hacia allá. Y claro, yo cuando le hago una cierta fuerza al resorte, lo estoy sosteniendo, y en ese caso la aceleración es cero, ¿sí? Si yo esta fuerza la mantengo, entonces esta fuerza elástica es igual a esta fuerza F que estoy haciendo, hasta que lo suelto. ¿Sí? Una vez que lo suelto, bueno, dejan de ser iguales, la fuerza F desaparece y me quedo con la fuerza elástica. Sí, pero otra manera de obtener la fuerza elástica es igualarla a la fuerza F externa, digamos, que estoy haciendo para desplazar el resorte. Bueno, una cosa más para aclarar, ¿de dónde salía este menos? Bueno, ese menos salía de que el desplazamiento, en este caso, va hacia la derecha. ¿Sí? El desplazamiento va hacia la derecha porque el resorte estaba en una primera instancia por acá y se fue hacia allá. ¿Sí? Se estiró hacia ese lado, entonces el desplazamiento va hacia la derecha. Sería positivo. En cambio, la fuerza elástica, vemos acá que es negativa, va en contra de este desplazamiento. Por eso es que aparecía este menos. ¿Qué es la constante elástica o la constante del resorte? ¿Por qué pongo elástica acá? Bueno, porque la ley de Hooke también funciona no solo para resortes, sino para cualquier elástico. La constante elástica depende del resorte o del elástico. Según cuán grueso es, va a tener más o menos resistencia. ¿Sí? Entonces, es una constante, pero depende del resorte. O sea, para cada resorte voy a tener una constante diferente. Y la constante a veces la conozco o a veces no. Entonces, la constante se puede calcular haciendo algún experimento. Bien. Faltan ver las unidades de estas cosas, ¿no? Bueno, la fuerza elástica, como es una fuerza, sabemos que se mide en newtons. El desplazamiento, bueno, es
Ya estuvimos trabajando desplazamientos, sabemos que es una distancia y se mide en metros. ¿Y la constante elástica en qué se medirá? Bueno, yo sé que Newton tiene que ser igual, bueno, el menos no lleva unidad, así que lo obvio. Entonces el Newton tiene que ser igual a la constante, a la unidad, perdón, que tiene K, por la unidad que tiene el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento se mide en metros, así que la unidad de K por el metro me tiene que dar Newton. Bueno, esto es como resolver una ecuación, ¿no? Despejamos de acá. Entonces, la unidad de K es Newton, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, Newton por metro. La unidad de la constante es esta de acá, Newton sobre metro, Newton por metro. ¿Sí? O sea, no confundir con el Newton metro. O sea, cuando hay una multiplicación, en la unidad se le dice Newton metro. Y eso me daba joules. En este caso es Newton dividido metro, que se lee Newton por metro. Y no, esto no tiene un nombre nuevo, sino que se deja así como está. Bueno, y para terminar vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, si a un resorte de 50 centímetros de longitud se lo comprime con una fuerza de 120 newtons, el resorte pasa a tener una longitud de 35 centímetros. Hallar su constante del resorte. Bueno, hagamos un pequeño diagrama. ¿Sí? Tenemos el resorte en su posición original, ¿sí? En su posición natural. Y lo que vamos a hacer con una cierta fuerza es comprimir el resorte. Entonces me va a quedar comprimido por acá. Sabíamos que la posición natural es de 50 centímetros, sí, porque dice que el resorte mide 50 centímetros. Y ahora la nueva posición es de 35 centímetros, dice el problema, después de que lo comprimo. Entonces, eso es importante. Con estos dos datos podemos sacar el desplazamiento. Sí, ahora lo calculamos. Pero, más interesante es ver qué pasa con las fuerzas. Hay una fuerza de 120 newtons que está comprimiendo el resorte, o sea, que lo está tirando hacia allá. Esa fuerza es de 120 newtons. Bueno, si hay una fuerza que comprime el resorte no se encuentra en su estado natural y quiere volver a su estado natural, o sea que va a existir una fuerza elástica hacia allá, voy a hacer en otro color, también de 120 newtons. ¿Por qué también de 120 newtons? Porque mientras lo estoy comprimiendo y estoy haciendo esta fuerza, la aceleración del resorte es cero. ¿Sí? Una vez que usé toda la fuerza para comprimirlo, el resorte ahí no se mueve, si yo dejo la mano, digamos. Y una vez que lo suelto, esta fuerza desaparece. Pero va a seguir actuando esa fuerza elástica de 120 newtons, que va a empezar a mover el resorte. Pero tengan en cuenta eso, que cuando lo comprimo o cuando lo estiro, una vez que terminé de comprimirlo, la aceleración es cero, y por tanto, la fuerza que usé para comprimir o estirar va a ser igual a la fuerza elástica. Entonces, también de 120 newtons. El desplazamiento que sale de acá, lo calculábamos como la posición actual menos la posición natural u original. Si hacemos la cuenta, esto me da 35 centímetros menos 50 centímetros. Es decir que el desplazamiento es de menos 15 centímetros. ¿Tiene sentido que el desplazamiento sea negativo? Y bueno, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque la posición natural era esta, ¿no? Y yo estoy comprimiendo el resorte, estoy haciendo... O sea, el resorte pasó de estar en este punto a estar un poco más allá. O sea que el desplazamiento apunta hacia la izquierda. Y bueno, si tomamos el positivo hacia la derecha, sería muy correcto que el desplazamiento sea negativo, porque va en sentido contrario. ¿Sí? Por eso el desplazamiento acá da negativo. Bien, entonces ya sabiendo el desplazamiento, ya sabiendo cuál es la fuerza elástica, lo que nos piden es hallar la constante del resorte. Y bueno, yo sé que la ley de Hooke me dice que fuerza elástica es menos K por delta X.
la fuerza elástica es de 120 newtons, positiva, ¿no? Porque apunta hacia la derecha, en este caso, es igual a menos K por el desplazamiento que es negativo, y bueno, la unidad es centímetros. Pero yo quiero trabajar en unidades del sistema internacional, así que de centímetros pasamos a metros, hay que dividir por 100. Entonces esto es lo mismo que menos 0,15 metros. Y bueno, entonces usamos este dato de acá, el desplazamiento sería menos 0,15 metros. Hacemos el despeje. Primero lo que puedo hacer es menos por menos me da más, así que esto directamente ya me da más. Y paso dividiendo, ¿no? Acá tengo una multiplicación, paso dividiendo este 0,15, me queda 120 newtons dividido 0,15 metros igual a la constante, por lo que la constante va a ser igual a 800 newton por metro. Y ahí terminaría el problema. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan.